Entonces, yo voy a tratar de conversar sobre las transformaciones recientes en el ecosistema de revistas científicas. Bueno, ahí tenemos, ya mencionaban a las Philosophical Transactions, ahí está una imagen del primer número. Básicamente voy a tratar de mirar qué pasó en los últimos 25 años con las relaciones entre editoriales, autores, lectores, bibliotecas y financiadores, concentrándome en algunos problemas. Ahí puse 5 problemas. Yo voy a tratar de mirar sobre todo los más ligados con la economía política del sistema, aunque voy a hacer alguna otra referencia. Y para eso voy a distinguir 4 o 5 momentos, los voy a reseñar brevemente y concentrarme en la última etapa, ¿no? El primer momento es el anterior a la transición digital, que comenzó hacia mediados de la segunda mitad de la década del 90. Entonces ahí teníamos un sistema más sencillo. Las revistas eran revistas en papel, que tenían costos variables altos, los costos industriales y los costos de distribución por correo. Estas revistas en general se financiaban a través de suscripciones institucionales por revista. Las bibliotecas compraban revistas, también canjeaban. Los que tomaban decisiones eran las bibliotecas y los investigadores, digamos, comisión de biblioteca de una facultad. La bibliometría ya había empezado a ser utilizada como auxiliar de la gestión de la investigación, pero bastante limitada hasta ese momento. Y en la geopolítica de la producción de conocimiento había un predominio muy abrumador de Estados Unidos, después Europa y después Japón. No habían entrado, como pasa inmediatamente después, otros polos de producción. Y las empresas editoriales eran mucho más diversas que en la actualidad. En otras palabras, la concentración del mercado editorial, sobre todo en el segmento más lucrativo de ese mercado, era limitada. Hacia mediados de la década del 90 comenzó muy rápidamente una transición al soporte digital. En ese momento había previsiones sobre cómo iba a ser esa transición, y varios sostenían que iba a tener por lo menos 2 características. Una de ellas era que iba a perjudicar a las editoriales establecidas, al hacer más fácil la producción y el acceso. Y además que se iba a innovar bastante radicalmente en los formatos de la producción. En realidad lo que pasó es que, lejos de verse perjudicadas, varias de las grandes empresas, no todas, se vieron beneficiadas o fueron capaces de aprovechar este proceso de digitalización, con lo cual una de las caras de este proceso fue un crecimiento de la concentración editorial. Y en términos de los formatos, lo que pasó es que se mantuvo el formato tradicional de los artículos. Básicamente uno descarga un artículo, es un PDF que tiene el formato tradicional de un artículo de revista con algún hipervínculo y no mucho más que eso, con enriquecimiento, sí, del paratexto, ¿no? Ahora el paratexto digital. En esta fase, la suscripción siguió siendo predominantemente por revista, el financiamiento por suscripción y la suscripción por revista.
hubo un salto en el uso de la bibliometría. Si ahí quieren un indicador muy claro, es la aparición de Scopus en 2004. Aparecieron China e India y después otros países como nuevos productores en gran escala de artículos científicos, y muy tempranamente, a principios de la década del 2000, surgió un movimiento de acceso abierto a partir de la Declaración de Budapest en adelante. Incipiente, pero me interesa señalar que fue prácticamente contemporáneo de las transformaciones que vengo reseñando. Bueno, ahí están el paratexto enriquecido, esto no lo detallo, simplemente lo dejo para que el que quiera después lo mira. Tercer momento, mediados de los 2000 a mediados del 2010, donde, digamos, de algún modo hay una rápida maduración de la transición digital. Hay un cambio, se estabiliza una nueva configuración del mundo editorial que voy a reseñar después, una transición completa a lo digital. Algunas revistas siguen teniendo también papel, pero prácticamente no quedan revistas en papel sin soporte digital. Y hay unos cambios importantes en la forma en que se comercializa. Hacia mediados de los 2000, Elsevier inventa la suscripción por paquete. La suscripción por paquete supone que la biblioteca lo que hace es contratar no ya una revista, sino un conjunto de revistas que puede ser del orden de los cientos o de los miles, a un precio menor que el que supondría la suscripción de cada revista individualmente. ¿Cuál es el negocio de las grandes conglomerados, que son los que adoptan rápidamente la suscripción por paquete, fuerzan esto? Y básicamente es, sabiendo que hay un presupuesto de las bibliotecas, tratar de capturar la mayor parte de ese presupuesto y después presionar al alza. ¿Qué quiero decir? Una vez que una biblioteca le compró un paquete a un gran conglomerado y los investigadores se acostumbraron a tener casi todas las revistas que les interesa consultar de modo accesible, es muy difícil salir. Por lo tanto, una vez que la biblioteca compró un paquete, al año siguiente viene la empresa editorial y le dice, bueno, la renovación del paquete es un 5% más cara que la del año pasado. Es decir, lo que forzaron fueron acuerdos y después aumentos por encima de la inflación en dólares. Esto fue un primer cambio importante. El segundo cambio fue que algunas editoriales empezaron a editar revistas en acceso abierto. Estas revistas en acceso abierto, llamamos acceso abierto dorado, son revistas que se financian no ya por la suscripción, sino por el pago de lo que se llaman APC, que son cargos de procesamiento de artículos, de costo variable, pero empezaron a cobrar por la publicación. Un poco más adelante apareció otro nuevo animal, que son las revistas híbridas. Es decir, las revistas híbridas son revistas de suscripción
que tienen artículos en acceso abierto, o sea, que cobran por la suscripción y cobran APC por los artículos que están en acceso abierto. En cuarto lugar, observamos un avance ya muy irresistible y excesivo del uso de la bibliometría en términos de los países que producen artículos y publicaciones científicas. China pasa a ser en este periodo el segundo productor. Se afianza el proceso de concentración editorial, donde hay unos pocos grupos editoriales que tienen el 50% de las principales revistas y más del 70% de la facturación del sector comercial. Entran en escena las agencias de financiamiento, es decir, las revistas de acceso abierto dorado suponen que hay alguien que paga los APC. Ese alguien que paga los APC es la Agencia Nacional de Financiamiento, o de la universidad. Un investigador tiene un subsidio en el cual hay un rubro que es APC y con eso pagan la publicación en acceso abierto. Y crecen las iniciativas de acceso abierto, no dorado, digamos, ni híbrido. 2008 es el año clave en esto, porque ahí es cuando empieza la política de repositorio institucional del NIH, de los Laboratorios Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que son la principal agencia de financiamiento de la investigación del mundo. Entonces dicen, nosotros estamos pagando a valores de hoy 35.000 millones de dólares por año por proyectos de investigación, no puede ser que esos proyectos no estén en acceso abierto. Hay ciertas condiciones para que estén en acceso abierto, los resultados de esos proyectos estén en acceso abierto, pero bueno, se inicia esto y en 2008 se abre PubMed Central, que es el repositorio del NIH, que hoy debe tener cerca de 10 millones de artículos. La segunda iniciativa de alto impacto son las redes sociales académicas, ResearchGate y academia.edu. Después vamos a mirar un poco más de eso. Y unos años después aparece la piratería de libros y de revistas, en particular Sci-Hub, que llega a tiene en la actualidad del orden de 70 millones de artículos fácilmente accesibles. Bueno, voy a saltar algunas de las cosas que iba a decir. Vamos a mirar un poquito esta es la configuración del mercado. Es difícil saber cuántas revistas hay en el mundo. Puse un número de 50.000, tal vez menos, tal vez algunas más. Pero de cualquier manera, si uno mira, digamos, las razonablemente estandarizadas, sean las que están en Scopus, que es de las bases internacionales la más amplia, más si uno toma las latinoamericanas, revistas que se publican regularmente, más de algunos otros lugares, probablemente esté debajo de ese número. Lo que ha pasado no es que han crecido tanto, no ha crecido tanto la cantidad de revistas, sino que ha crecido la cantidad de artículos por revista, con casos extraordinarios que vamos a ver en un rato. La mayor parte de esas revistas es publicada por organizaciones que tienen muy pocas revistas, 1, 2, 3 revistas, un instituto de investigación que publica una revista, un departamento universitario,
una facultad. Entonces hay muchos que publican pocas revistas con, en general, relativamente baja visibilidad. La parte del León se lo llevan 4 grandes conglomerados multinacionales, en general basados en el Reino Unido, Holanda y Estados Unidos, pero muy fuerte el Reino Unido y Alemania también, que tienen alrededor de 10.500 revistas, digamos un 40% de Scopus, y se llevan el grueso del financiamiento. Junto con estos grandes conglomerados hay editoriales de sociedades profesionales y científicas también muy fuertes. La American Chemical Society en química es el más importante que estos conglomerados. La IEEE, digamos, son organizaciones que tienen una membresía muy numerosa. La IEEE creo que tiene algo así como 150.000 socios. Entonces, las publicaciones de estas sociedades profesionales también son muy importantes. Después, las editoriales universitarias, también de muy diferente escala e importancia, y también entre las más importantes, las anglosajonas, probablemente Oxford University Press sea la principal. Y después, bueno, como les decía, centros de investigación que publican pocas revistas por cada centro. Es un sector que emplea mucho personal de alta calificación y sobre todo en Europa. Vamos a mirar un poco los grandes conglomerados, porque nos dan una pista bastante clara de qué es lo que está pasando y cuáles son las tensiones que han aparecido en los últimos años. Los grandes conglomerados no son puramente de editoriales, quiero decir, son grupos con una fuerte capacidad financiera que han llevado adelante proyectos de fusiones y adquisiciones desde la década del 90 y suelen presentarse como empresa de servicio, o como les gusta decir a ellos, soluciones de información. Son empresas muy innovadoras, muy agresivas, de alcance global, que como todas las empresas innovadoras buscan capturar rentas monopólicas. La base de derechos de autor por parte de los investigadores. Son empresas que tienen las revistas, que son canales muy legítimos de certificación académica, cuestionados pero legítimos. Tienen algunos puntos débiles que los vamos a ver un poquito más adelante, y diferentes posiciones frente a políticas de acceso abierto. Voy a mostrar el principal de los conglomerados, que es un conglomerado que se llama RELX. Y ahí están las empresas, o algunas de las empresas, perdón, o algunas de las unidades de negocios de este conglomerado. Originalmente era un conglomerado de 2 empresas. Una era Reed Exhibitions, que es una empresa de organización de eventos, y la otra era Elsevier, una editorial científica holandesa. Después fueron creciendo, comprando editoriales. A veces esas editoriales conservan la marca, y ustedes tienen Cell Press, que es una editorial muy fuerte, que edita un conjunto de revistas de biología molecular, que forma parte del Elsevier, pero conserva la marca. Pero lo que me interesa señalar es cómo van leyendo lo que está pasando
en el mundo científico y se anticipan a tendencias emergentes. Por ejemplo, bueno, ahí tienen Science Direct. Science Direct es la plataforma de publicaciones en línea que gestiona el Sevier. Ustedes van a la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es básicamente la plataforma de Science Direct más algún agregado. Entonces se dan cuenta que hay un negocio en la escala, en la cantidad de revistas y en el acceso, arman una empresa de plataforma. Se dan cuenta que hay una tendencia de uso creciente de la bibliometría y arman bastante rápidamente Scopus, que compite exitosamente con la empresa establecida en ese momento, que era lo que es hoy la Web of Science. Se dan cuenta que la informática jurídica es un campo muy promisorio, compran LexisNexis, que es la principal empresa de informática jurídica. Se dan cuenta que hay un movimiento de cuestionamiento de las métricas basadas en Scopus. ¿Qué hacen? Y aparece el movimiento de los altmetrics. ¿Qué hacen? Se compran a una de las principales empresas, un pequeño startup que se llama Plum, que es una empresa de altmetrics. Entonces tienen Scopus y tienen la empresa de altmetrics. Se dan cuenta que las plataformas de acceso abierto son una fuente de información importante, compran Social Science Research Network, que es una plataforma de acceso abierto en ciencias sociales. Se dan cuenta que hay una necesidad de evaluación institucional, arman una empresa que se llama Saival, que vende servicios de consultoría de evaluación institucional para universidades utilizando la información que ya tiene el Sevier. Bueno, hay más que esto, pero lo que me interesa señalar es que es una lógica que hay que entender para no creer que simplemente estamos hablando con o pensando en unas empresas que son editores científicos en el sentido tradicional. Esto es, si se quiere, un exceso, pero para mostrar esta búsqueda de rentas monopólicas. Hay un sitio que elige la patente estúpida del mes, y en esa patente estúpida del mes ponen un pedido de patentes, una solicitud de patentes en Estados Unidos, por el cual el Sevier dice que quiere patentar el sistema de juicio de pares en línea. No, por supuesto, esta patente difícilmente prospere y desde ese sentido puede ser una patente estúpida. Pero si uno la mira con detalle, yo simplemente puse uno de los gráficos, lo que tienen es una visión muy clara de cómo, y detallada, de cómo se gestiona desde el momento inicial hasta la publicación un proceso editorial en una gran revista o en una revista compleja. No quiero decir es excesivo para buena parte de los que gestionan revistas, pero nos da una idea de la complejidad del proceso que bien maneja esta editorial. Bueno, acá están los otros conglomerados. Springer más orientado a más tradicional, orientado a las ciencias. Wiley también con una plataforma fuerte en línea, con Cochrane, que son los que hacen las revisiones sistemáticas que terminan en las recomendaciones para la práctica clínica, etc. Bueno, acá están ejemplos de los otros tipos de productores. Entonces miramos un poquito qué pasó con los
Con las empresas ahora vamos a ver qué pasa con los autores y con los lectores. Entonces, con los autores, en este contexto, bueno, los autores se digitalizan. ¿Qué quiere decir que se digitalizan en los últimos años? Esto está tomado de unos resultados provisorios de una encuesta que hizo la OCDE, donde muestran crecimiento de los identificadores permanentes, sobre todo en los países de la OCDE. Ahí tenemos que cerca del 75-80% de los investigadores tienen ORCID, y después de los canales para proporcionar información sobre el trabajo de investigación, donde ahí también es importante notar que más del 85% tiene su página en alguna red social académica. Por una parte, ¿qué podemos decir? Los autores tienen un compromiso persistente con los canales establecidos de validación de la producción científica, ¿no? De las revistas indexadas. Después podemos discutir en qué base están indexadas, pero bueno, hay un compromiso con estos canales de validación. Al mismo tiempo, este compromiso supone que un autor, cuando publica en una revista, salvo en las de acceso abierto, que vamos a ver después están creciendo, no conserva el copyright. Entonces, en las revistas de suscripción, o en las híbridas, que son de suscripción, el autor no conserva el copyright. Al mismo tiempo, los autores, además de tener este compromiso con los canales de validación, están dispuestos a colocar la producción, sobre todo en redes sociales académicas. La coexistencia de estas dos tendencias ha planteado algunos problemas de copyright. Es decir, porque ¿qué hacen los investigadores? Bueno, ponen el artículo que está publicado en una revista en ResearchGate. Pero ese artículo, sin preocuparse mucho por qué versión, si es la versión publicada, en teoría no se puede colgar, por lo menos, y qué embargo, digamos, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que la revista sale del exclusivo por suscripción al acceso abierto. Entonces, hace un tiempo a muchos investigadores les llegó una nota de Elsevier diciéndole, mire, usted está colgando en ResearchGate algo indebido. Pero, bueno, creo que esta tensión es un factor nuevo que tiene impacto. Crecen los sitios de prepublicaciones, sobre todo en algunas disciplinas, Archive para física y en menor medida matemáticas, y en los últimos meses creció enormemente BioArchive y MedArchive, que son sitios de prepublicaciones en biología y medicina, muy asociados en esta particular coyuntura con las publicaciones sobre el COVID. Los autores depositan en los repositorios institucionales, pero en general no es su primera opción. Depositan más, por lo menos las investigaciones que hay muestran eso, en las redes sociales académicas que en los repositorios de su propia institución. Y después hay un problema emergente que vamos a ver después, que es el costo de los APC. Los lectores, mientras tanto, pasamos del fichero a Google. Entonces, el paso intermedio del fichero a Google fue y sigue siendo el uso de bases referenciales específicas, pero cada vez más Google, y en particular Google Scholar, son el canal de búsqueda inicial de información científica para los investigadores. Las redes sociales académicas también entraron en este juego y es parte de su activo. Están los mensajes que todos los días a uno le llegan si puso su material en ResearchGate o en Academia, recomendándole lecturas o diciéndole a alguien leyó su artículo fue citado en Filipinas, yo qué sé.
Entonces han creado una comunidad de circulación de información cada vez más poderosa. Como les decía, la piratería, la búsqueda en los sitios de prepublicaciones en algunas disciplinas es la primera opción. En física, la primera opción es Archive. Y en algunos investigadores siguen teniendo revistas de referencia, sobre todo en ciencias naturales. Voy a tratar de acelerar, acá contar muy rápidamente la transición al acceso abierto, por lo menos la pregunta sobre la transición al acceso abierto. En la segunda mitad de la década del 2000 en el sistema. Se empiezan a enojar cada vez más los bibliotecarios, que ya venían enojados, cansados de los paquetes, cansados de las estrategias comerciales de las editoriales. Los bibliotecarios están en una situación complicada. Las universidades o los institutos en los que trabajan les dicen, bueno, tienen hasta tanto, y los investigadores quieren cada vez más artículos y las editoriales comerciales quieren aumentar todos los años el costo de la suscripción. Las agencias de financiamiento que, como les conté, empezaron a financiar publicaciones en acceso abierto, sobre todo con las revistas híbridas, también empiezan a cansarse. ¿Qué dicen? Bueno, estamos pagando el proyecto, con mucho dinero en algunos casos. Dentro de ese proyecto estamos pagando los APC y eventualmente también estamos pagando suscripciones. Entonces estamos pagando 2 o 3 veces lo mismo. También dicen, bueno, ¿por qué los periodos de embargo? Otra pregunta que hacen algunas universidades, ¿quién es el dueño del copyright? ¿Es solamente el investigador o la universidad tiene algún derecho sobre las publicaciones? En el campo de la bibliometría empiezan a cuestionarse con sólidos argumentos los índices de impacto por revista. Los investigadores empiezan a mostrar algunos signos del boicot por algunos grupos de activistas, hay un boicot al Elsevier. Las ganancias de los grandes conglomerados también son un factor de indignación, empresas que facturan, que ganan 30% o 40% sobre ganancias sobre facturación, y también los avances del acceso abierto, sean sus fórmulas comerciales de acceso dorado o híbrido, sean en las formas que reseñamos previamente. Bueno, esto no lo voy a detallar. Ahí tenemos sí la importancia de ResearchGate, ¿no? Entonces, este es un estudio que muestra de los artículos publicados bajo modelo de suscripción, cuando los ponen en línea en acceso abierto, ¿dónde lo ponen en línea? Y ResearchGate es el principal ámbito donde se ponen en línea los artículos publicados originalmente en revistas de suscripción. En 2018 hay una ofensiva del acceso abierto. Esta ofensiva tiene 2 iniciativas, digamos 3 diría. A ver, ¿cómo puede uno caracterizar este momento que es el que estamos viviendo? Es como una etapa de renegociación de los contratos, en sentido amplio y en sentido restringido entre las instituciones académicas y las editoriales. Es decir, el modelo que un poco reseñé previamente es demasiado insatisfactorio para las instituciones académicas que empiezan a dar mensajes a las editoriales, vamos a cambiar las reglas. Vamos a cambiar las reglas en dirección a un peso mayor del acceso abierto. Y yo diría que hay 2 iniciativas principales y una secundaria.
Una de las iniciativas principales es liderada por los organismos de financiamiento. La otra es liderada por los consorcios de bibliotecas de instituciones académicas. La iniciativa de los organismos de financiamiento, sobre todo europeos, es el llamado Plan S. ¿Qué es lo que dice el Plan S? Básicamente que hay que todos los organismos que forman parte de la coalición S, que son organismos de agencia de financiamiento pública y filantrópica, yo que sé, la Fundación Gates o el Wellcome Trust, van a financiar proyectos cuyos resultados tienen que estar en acceso abierto, bajo licencia de Creative Commons, la que permite la reutilización de los artículos, que los autores van a conservar el copyright, y que si no, no van a financiar la publicación. El que quiera pedirle plata a estos organismos sabe que va a tener una parte del subsidio para pagar APC, pero que tiene que publicar en acceso abierto. Ahí hay una serie de discusiones detalladas que no vamos a entrar, pero ese es el mensaje de los organismos de financiamiento. El mensaje de los consorcios, de las instituciones académicas, es bastante claro y por ahora más contundente que el Plan S. Hasta hace pocos años, la situación era de conglomerados muy fuertes que negociaban con bibliotecas aisladas, y en general negociaciones cuyas cláusulas no eran públicas. En un momento, varias bibliotecas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a cambiar la negociación, vamos a unificar personería en un consorcio y poner un negociador a la cabeza. Esto ha sido muy importante en dos grandes países y regiones, un país y una región, y un estado. Todas las bibliotecas alemanas se unieron en algo que se llama Project Deal, liderada por el Max Planck, y negocian en conjunto con todas las editoriales. Y después, todas las universidades del estado de California, el acuerdo que proponen las bibliotecas, los consorcios de bibliotecas, le dicen a las editoriales, nosotros vamos a seguir comprando suscripciones. Pero todos los artículos financiados por nosotros, es decir, todos los artículos de los investigadores, pongamos, de todos los institutos de investigación alemana, van a estar en acceso abierto en la plataforma de la editorial. Entonces, es decir, en un solo paquete se negocia la lectura, el acceso a las publicaciones y la publicación en acceso abierto de los investigadores de las propias instituciones, cosa que no le gusta nada a la mayor parte de las instituciones académicas, de las editoriales, pero que muchas han empezado a aceptar. Junto con estas dos grandes iniciativas hay otra tendencia no orgánica, pero importante y muy clara, por ejemplo, en América Latina, que es la negociación de precios y eventualmente de cantidades a la baja. Entonces, el planteo sería, bueno, miren, en este nuevo contexto, donde hay más en acceso abierto, donde hay piratería, donde hay Plan S, donde hay estos acuerdos de transformación que están firmando en Europa o en Estados Unidos,
el poder relativo de las editoriales es menor y los compradores dicen, bueno, vamos a comprar, vamos a pagar menos. Y en general, por lo menos en América Latina, las editoriales han aceptado bajar los costos de las suscripciones. Bueno, yo podría detallar un poco más todo esto, pero en todo caso, si hay alguna pregunta, después la contesto. Espero no haberme excedido demasiado. Muchas gracias. Entonces, a ver, empiezo por el de Pablo. Hice un par de menciones a China, sobre todo en la segunda mitad de los 90 y de ahí en adelante, y al crecimiento de la importancia de China. De hecho, hoy en el último Scopus, Simago barra Simago, China es el primer productor mundial de artículos registrados en Scopus. Ahora bien, esto es cierto y es cierto que crece la producción editorial china. De cualquier modo, la opción que tomó los investigadores chinos y probablemente también las autoridades académicas fue la de publicar en las revistas y editoriales establecidas, no la de crear competidores a las establecidas. Entonces, publican en inglés en las revistas, tratan de publicar en inglés en la revista del primer cuartil de Scopus, dicho de manera... No necesariamente esto va a seguir así, ¿no? Finalmente también hay una tendencia china a hacer crecer su presencia y su visibilidad. Así que no vamos a estar para verlo, pero por ahí dentro de 50 años habrá otro dando una conferencia explicando cómo todos los artículos que leemos están publicados en chino. Digo, no, quiero decir, no hay nada fijo que la situación actual sea estable ni permanente. Hasta ahora, la opción china y en general asiática fue publicar en lo establecido. Porque además, en última instancia, a ver, lo establecido hoy tiene una base anglosajona, ¿no? Yo que sé, pero mañana la compra hay otra operación financiera y pasan a tener oficinas centrales en Pekín, ¿no? ¿Qué quiero decir? Son conglomerados multinacionales con gente que hace negocios, que compra y que vende, y un día eran holandeses y el otro día pasaron a ser británicos. No, tampoco que lo que quiero decir es que no necesariamente es crear empresas nuevas, sino comprarse las que existen o reorganizar los conglomerados que ya existen de otra manera. Segunda pregunta sobre los derechos de autor. A ver, el tema de los derechos de autor en las publicaciones científicas, a mi juicio, es en cierto modo un derecho débil. ¿Qué quiero decir? Que es un derecho por el cual no se paga. Es decir, el autor tiene la titularidad, el derecho moral, digamos, la titularidad de ser reconocido como autor de tal artículo, pero no recibe una regalía por ese artículo, ¿sí? Digamos, más bien, entrega los derechos para las revistas de suscripción, estamos hablando, entrega el derecho de autor, se lo cede a la editorial a cambio de la publicación. Por lo tanto, tampoco es que se sienta particularmente obligado. Por supuesto, quiere seguir publicando en esas revistas, pero además no le están pagando. Es distinto con el derecho de autor de un libro, que aun cuando eventualmente no cobre mucho, siempre hay una expectativa de ingresos, por exiguos que fueran. Ahora,
¿Cómo regulan los repositorios institucionales en general y en la Argentina también este tema? Lo que dicen es, perfecto, usted le entregó los derechos de autor a la revista. La revista tiene una versión publicada que no puede ser depositada, versión final publicada, que no puede ser puesta en el repositorio. Solamente se puede poner la versión previa, es decir, la versión final aceptada, con un periodo de embargo que fija la revista, que puede ir desde los 6 meses hasta los 24 meses. Es decir, alguien publica en una revista, puede depositar en el repositorio, digamos, un año después, la versión no publicada, la versión final aceptada. Ahora bien, el problema con los derechos de las instituciones aparece sobre todo en algunas instituciones estadounidenses que dicen, muy bien, el derecho moral es del investigador, es el titular el que escribió el artículo. Ahora, ese artículo lo escribió como empleado de la universidad tal, que es la que le paga el sueldo. Entonces, ¿hasta qué punto puede disponer libremente la cesión de derechos a una revista que va a ser una explotación comercial sin tomar en cuenta la opinión de la institución en la que trabaja? Creo que este es por ahí va el conflicto. En la medida que crezca el acceso abierto en cualquiera de sus versiones, este conflicto se va a ir diluyendo. Pero ahí hay ese creo que por ahí está el punto de tensión. Sobre Publons, me parece interesante, cuando uno mira estos conglomerados, a mí yo tengo una especie de ambivalencia de cierto rechazo y cierta fascinación, porque Publons es una pequeña empresa que se dio cuenta que había un interés en visibilizar los mecanismos, los resultados de la revisión de pares. Entonces empieza a buscar evaluadores, dictámenes, etc. A los pocos años, Clarivate Analytics, que es otro conglomerado, no de base editorial, sino son los que hacen la Web of Science, se compra Publons. Entonces lo que aparece como una iniciativa, si se quiere, relativamente en los márgenes, innovadora y abierta, sigue siéndolo, pero ya como parte de un conglomerado que integra la información que vamos poniendo en Publons a la enorme base de datos que la Web of Science ya tenía. Entonces, lo mismo que señalaba para RELX, esta capacidad para hacer al mismo tiempo el establishment y capturar las alternativas, a menudo críticas, por la vía de la compra de empresas. Finalmente no sabemos si en un par de años alguna de estos grandes conglomerados u otros se van a comprar ResearchGate o Academia. Uno muy interesante que es GitHub, que también empezó siendo una pequeña empresa, se la compró, que es básicamente en el campo de la informática, donde cuelgan la plataforma colaborativa de programas y desarrollo, se la compró Microsoft en $7.500 millones, ¿no? Entonces, esta dinámica es muy interesante. Hay un par de preguntas más. Una pregunta sobre si esta investigación continúa y dónde está radicada. En realidad esta investigación más bien fue una derivada de un problema político. Digo, yo
era subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y teníamos el problema de las compras, de las adquisiciones de acceso a revistas. Y a mí y a algún otro nos parecía que estábamos pagando mucho y mal, y que había que convencer al ministro en ese momento de que había que cambiar la política, y que esa política era... Y el problema de cambiar la política era que los investigadores se iban a enojar, básicamente era ese, porque cambiar la política significaba endurecer las relaciones con los proveedores al punto de romperlas, ¿no? Si uno en una negociación bilateral, si el negociador del otro lado, además de ser un gran conglomerado, tiene la certeza de que uno no va a romper la negociación, está frito. Y la verdad que lo que hice fue tratar de entender cómo era el sistema para armar un diseño de negociación, una política alternativa. Digo, no, eso no quedó en el papel, ¿no? En el diseño de negociación no, pero la política alternativa quedó en el papel. Iba a seguir trabajando este año, pero bueno, con la pandemia cambié de prioridad, pero probablemente sigan trabajando un poquito el año que viene, pero originalmente es un trabajo excesivo o extendido de lectura y síntesis para encarar una política pública. Con la pregunta sobre los acuerdos que se intentan lograr en Europa y el papel del Sevier y el papel de la sociedad científica. A ver, todos los acuerdos, sean los del Plan S, sean los acuerdos de los consorcios, tendencialmente le cambian el balance de fuerzas entre las editoriales y los financiadores. En la medida en que ese balance estaba muy sesgado a favor de las editoriales, está claro que la reacción inicial es de rechazo, y en particular del conglomerado más fuerte, que es el Sevier, mantiene la posición de rechazo. No está claro cómo va a seguir la película. Sí parece... porque, a ver, a menudo dicen, bueno, si lo que están ofreciendo las bibliotecas es pagar lo mismo que venían pagando en suscripciones a cambio de que agregando que los artículos estén en acceso abierto, no es tan malo para las editoriales. Pero al final del camino, cuando eso supone que el pagador tiene un margen de decisión mucho mayor. Te voy a pagar tanto y te voy a pagar tanto por artículo. Y en la medida que se van abriendo los acervos, la posición de los negociadores se debilita. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que los alemanes firmaron con Wiley que todos los artículos de los investigadores alemanes van a estar en acceso abierto, los investigadores de otros lugares del mundo que quieren leer los artículos de los investigadores alemanes no tienen que pagar. Por lo tanto, si crecen este tipo de acuerdos, crece la proporción de artículos en acceso abierto, y por lo tanto, cuando una empresa venga a un tercer país a decir te quiero cobrar tanto, uno le va a decir, no, pero mira, si la mitad de tus artículos ya los tengo en acceso abierto por los acuerdos que hiciste con los alemanes o con los californianos. ¿Se entiende? Entonces, este cambio en las reglas
perjudica tendencialmente a las editoriales. Algunas resisten y otras dicen, no, la verdad que no nos conviene resistir, nos conviene pactar y ganar mercado. ¿Por qué? ¿Qué pensará la editorial Wiley? Si yo hice el acuerdo con los alemanes y Elsevier no quiere firmar, a la larga, los investigadores alemanes se van a ir del Elsevier y van a ir a publicar en las revistas de Wiley. Lo que me interesa es señalar, estamos en un momento de renegociación de los contratos en términos conceptuales, en generales, de lineamientos y en términos específicos, que vamos a ver cómo termina. Los investigadores en esto son ambiguos. ¿Sí? Porque los investigadores son lectores, son los que publican, son los que evalúan y son los que dirigen las revistas. Entonces, estas múltiples pertenencias hacen que, de acuerdo con el lugar donde se paran, miran el asunto de diferente modo. Si alguien está en el comité editorial de una revista, mira distinto que si simplemente es un investigador que lee los artículos de esa revista. Finalmente, no se trata de... Me preguntas, ¿cómo convencer el Elsevier? Y convencer es una combinación de 20% de argumentos, 80% de fuerza política y de decisión. Gracias.